Una palabra bíblica muy grandiosa que nosotros debemos de tomar en cuenta es la palabra resurrección, ya que desde un punto de vista maravilloso y bíblico, la resurrección nos muestra a nosotros la victoria. La victoria, sí. Si resucitamos con Cristo es porque hemos vencido. Tenemos la victoria, el poder del reino, la autoridad del reino. Fíjate, porque recuérdate que vamos a tener autoridad para gobernar en el reino de Dios. Entonces, nosotros hemos visto a través de estos versos que dejamos en la primera parte de Apocalipsis capítulo 11, vimos que los dos testigos, al terminar su profecía, o sea, tras los 42 meses, vimos que fueron derrotados por el enemigo. Fueron vencidos por la muerte. Y nosotros también nos dimos cuenta que la muerte no fue el final de ellos. Solo fue una transición, solo fue un cambio. Esto es lo que prepara, ¿para qué? Para la resurrección. Esto es lo que sucede. Bueno, una vez más acá con ustedes, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, acá trayéndoles la segunda parte de lo que es el Apocalipsis capítulo 11. Vamos inmediatamente al verso 11, con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aleluya, Señor. Hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, los 3 días y medio son muy significativos porque las últimas 3 semanas y media de la última semana 70 de Daniel dura 3 años y medio, lo que significa que Dios durante esos 3 años y medio traerá vida a Israel a través de estos dos testigos. Amén. Entonces, el espíritu de vida que entró en ellos es muy similar a lo que leemos en el libro de Génesis en el capítulo 2 y el verso 7, en donde el Señor le dio, sopló el espíritu en la nariz del hombre que hizo, ¿verdad? Y le dio vida. Entonces acá estamos hablando de una segunda creación, de una creación de reino. ¿Por qué? Porque una vez muertos, ¿verdad? Pero sean resucitados en el Señor, lógicamente, vamos a tener una nueva vida, una vida de reino. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, cayó gran temor sobre ellos. Entonces, cuando vemos los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, vemos que en este juicio consumidor, manifestándose y destruyendo 1/3 de la humanidad, oigan, la parte parcial, juicios parciales de Dios, y nada de todo lo que pasó produjo un cambio en la gente. O sea, no se arrepintieron. Y eso verdaderamente da mucho pesar. Verso 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Imagínense, pasaron 3 días y medio ahí en la calle porque no los quisieron enterrar. Pero luego, ¿qué? El Señor dio espíritu en ellos, ¿verdad? Y que se oyó una voz y le dijo, suban acá. ¿Te imaginas? Subieron en una nube y todos lo vieron. Luego, acá nosotros nos damos cuenta que Dios está obrando en ellos, que el Espíritu de Dios les dio vida y esa es la vida que conquistó la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y esta ciudad es Jerusalén. La 10ª parte se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, sabemos que siempre hay un propósito en los terremotos. Lo hemos venido hablando. Estos agitan la tierra para producir un cambio. Este impacto debería agitar la tierra, ¿verdad? Y también debería agitar nuestras vidas. O sea, sacudirnos y decir, mira, estás haciendo mal, cambia, porque si no te va a suceder lo que está acá profetizado. Si rechazas a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, y entonces eso es lo que sucede. Siempre hay un propósito. La resurrección de los dos testigos producirá un cambio en la humanidad entera. Qué interesante, ¿no? Así que una 10ª parte de la ciudad de Jerusalén, o sea, esos 7,000 hombres mueren a causa del terremoto. ¿Por qué 7,000? Bueno, si analizamos una perspectiva bíblica del Antiguo Testamento, vemos que 7,000 es un número de remanente.
remanente, descubriremos que bíblicamente existe una estrecha relación entre el término remanente y aquellos que son habitantes del reino. Así es. Pero bendito sea el Señor. Si ustedes se dan cuenta, se arrepintieron, que tuvieron grande temor. Dieron gloria al Dios de los cielos, los que quedaron. Fíjate, los que quedaron. Entonces, bendito sea el Señor. Veremos aquí que el remanente revela una conexión en los últimos días a la gente del reino. La gente del reino. Otro punto que debemos ver aquí es que 7,000 incluye ese 1,000 que infiere una completación y santidad. El punto es que el arrepentimiento no solo produce vida. Y esto lo debemos de nosotros tomar muy en cuenta. El arrepentimiento no solo produce vida, sino que imparte santidad a las personas, porque el arrepentimiento conduce a una conexión con Dios, con un Dios santo. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Y para eso fueron enviados los 2 testigos, para profetizar vestidos de silicio. Y el silicio significa arrepentimiento. Bueno, ¿se arrepintieron? Yo creo que no. Lamentablemente. Debemos de tomar en cuenta que la vida se trata de que no importa lo que estemos pasando. Fíjate, hay que darle la gloria a Dios en todo momento. Y eso es lo que conquista todas las cosas. Fíjate que cuando tú estás pasando adversidades en tu vida y tú le das gloria a Dios, no importa en qué situación te encuentres, tú ahí estás declarando victoria. Estás conquistando. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que el enemigo, a ese enemigo nuestro siempre le encanta. Le encanta a nosotros frustrarnos, desanimarnos. Fíjate, vernos derrotados. Ese es el plan de él para con nosotros. Pero si nosotros verdaderamente estamos confiando en el Señor y estamos pasando adversidad y en medio de esa adversidad le estamos glorificando, el enemigo no va a poder entrar con nosotros. Vamos a hacer un hueso duro de roer para el enemigo. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis amados, vale la pena servirle a un Cristo y en todo momento difícil glorificar su nombre. A un Cristo precioso, glorioso, de la gloria que nos permite contemplar con nuestros propios ojos a estas alturas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Verso 14. El segundo ay pasó. Y he aquí, el tercer ay viene. Fíjate que hasta el momento hemos visto 6 juicios de trompetas. Y ahora nos estamos entrando y presenciando al séptimo. El séptimo ángel de la séptima trompeta. El tercer ay está por suceder. Notemos que el número 3 siempre tiene el propósito de revelar. En la escritura siempre trae el propósito de revelar. Dios quiere mostrarnos algo. Sus atributos, su poder, su naturaleza, su carácter. Fíjate, la voluntad de Dios acá está conectada en el tercer ay. Si el primer ay fue así y el segundo ay fue así, ¿te imaginas el tercer ay cómo va a ser? Bueno, acá lo vamos a ver en lo que continúa en los siguientes capítulos. Bendito sea el Señor. Vemos entonces la séptima trompeta. Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, la verdad profética se halla en el reino de Dios. Sí, ahí, cuando ellos, los 2 testigos, vinieron a profetizar, ellos vinieron a decir, en pocas palabras, cómo es que es el reino de Dios. Me imagino todo lo que vinieron a decir y esa gente, pues, lógicamente, no les gustó. ¿Por qué? Porque ellos andaban libres haciendo lo que la gana se les dé. Bendito sea el Señor. Entonces el énfasis es la resurrección, ya que por medio de ella esta proclamación anticipa lo que ocurrirá. Es decir, esto anuncia lo que será el resultado del tercer ay. Nos damos cuenta entonces cuán importante es el testimonio de los 2 testigos. Recordemos que, como Iglesia de Cristo, para este tiempo ya no vamos a estar en esta tierra. Santo es el Señor. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios.
Bueno, encontramos entonces que cada anciano tenía su trono, o sea, su asiento, su silla, comúnmente dicho. Y ellos se levantaron de ahí, dejaron sus tronos y vinieron a postrarse sobre sus rostros para adorar a Dios. Amén. Nosotros también debemos de dar ese ejemplo, que ese ejemplo de adoración a Dios, de exaltación a Dios refleje en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de la dependencia nuestra en Dios, que dependemos solo de Él, que no importa lo que estemos pasando, que dejemos todo para venir a postrarnos, a adorarle, a alabarle, a bendecirle. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos, lo único que nos sustenta en medio de la adversidad. Aleluya. Verso 17 dice, te damos gracias, diciendo, te damos gracias, esto lo decían los ancianos, ¿verdad? Los 24 ancianos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjate qué interesante. Vemos acá un gran cambio. ¿Por qué? Porque aquí ya no dice, fíjate, ya no dice que el que vendrá, sino que el que ha de venir. Bendito sea el Señor. El que es, le dice en otro pasaje bíblico, y acá le dice el que ha de venir, o sea, el que está por venir a establecer su reino. Eso es lo que nos está mostrando la palabra del Señor en este momento. Santo es su nombre para siempre. Y nosotros debemos de darnos cuenta que el Señor Jesucristo se vestirá de gran poder y gobernará en su reino. Es lo que están proclamando los ancianos en el momento de dejar su trono y venir a postrarse ante sus rostros, dándole la gloria a Dios. Amén. Así que esta apariencia es muy diferente a la que el Señor Jesucristo tenía cuando caminó en su humanidad, puesto que acá estamos viendo una apariencia profética en el Señor Jesucristo y representará la santidad, el poder y el juicio del Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece? Bueno, vamos inmediatamente al verso 18. Ya casi terminamos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, Él va a venir a darle el pago a cada uno de ellos. A tanto a sus profetas como también a todos los que lo desecharon. Amén. Recordemos entonces que en el Nuevo Testamento la palabra gentil o nación tiene que ver con aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios y aquellos que han rechazado el pacto de Dios, sí, a través de Cristo. Las naciones se enfurecerán. Y esta palabra pues tiene mucho, es muy intensa, esta palabra enfurecer, porque cuando uno se enfurece, uno pierde los estribos, uno se sale de sí mismo, se sale de control. Y es así como se van a encontrar las naciones en ese momento. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, esto es pues el santuario interior, ¿verdad? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Bueno, acá nosotros nos damos cuenta que en el interior, cuando se habla del arca, habla del Antiguo Testamento, donde estaban ahí, ¿verdad? En el arca los 10 mandamientos, ¿verdad? Y esta perspectiva, pues es una perspectiva judía actual, en donde se habla algo que se encuentra en la sinagoga. En la sinagoga. Y la sinagoga está diseñada para que podamos recordar los lugares celestiales, el gobierno de Dios. Y lo que habla cuando abres el arca de Dios en una sinagoga, es lo que se habla de la Torá. Cuando entras a una sinagoga, bueno, a los judíos, pero un terminología judía. Pero si nosotros lo pasamos a nuestra terminología cristiana, ¿verdad? De acá, de esta nación fuera de Israel, podemos nosotros decirlo así, que cuando nosotros nos congregamos, cuando entramos a esas 4 paredes a alabar a Dios, entramos a ese lugar santo, ¿verdad? Abrimos el arca. ¿Qué va a hacer el pastor? Pues enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que hacen en la sinagoga. Enseñan, abren el arca que se encuentran ahí con la Torá, la ley, la instrucción, la enseñanza, ¿verdad? Que es sinónimo de ley. Así que esto habla del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, en la Torá. Bueno, esto se los estoy haciendo así para que hagamos una semejanza de lo que es una sinagoga en sí judía
y lo que es, ¿verdad? En sí, un templo de adoración cristiano en nuestro lado. Bueno, tenemos acá entonces que abren y lo que ven allí es la Torá y la Torá es juicio. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá que está dando el Señor a conocer en el verso 19, que se va a ver los juicios de Dios ya en el tercer ay. Fíjate qué interesante, vienen algo más fuerte y debemos nosotros considerar ese juicio de dos maneras. Sí, el sentido de condenación y el sentido de reivindicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Condenación para quién? Para aquellos que rechazaron a Dios, y reivindicación, pues darles nosotros oportunidad de recibir ese galardón. A lo que dice, a los profetas, a los santos, tanto pequeños como grandes. O sea, va a haber galardón, va a haber un pago para los que hicieron bueno en el Señor y para los que lo rechazaron. Así que nadie se va a poder escapar de recibir un galardón. Tú eliges qué clase de galardón quieres. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, entonces vamos a continuar con el verso 19 y dice que hubo voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Bueno, eso nos lleva al Éxodo 19 en el Sinaí. En el monte Sinaí pasó algo similar, ¿verdad? Bueno, ¿qué quería el Señor hacer con ellos? Quería hacer nomás dos cosas. Dios quería buscar un cambio en su pueblo, como también quería revelarles, fíjate, la verdad a ellos. Él quería hacer un cambio precioso. Y esto pues lo podemos nosotros simplificar en dos palabras hebreas. Nisayón, que significa una experiencia, y Nes, que es parte de la primera palabra, que significa aquello que es milagroso. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vemos entonces que Dios acá quería traer un cambio a su pueblo. Fíjate, quería traer un cambio milagroso sobre su gente para que ellos reflejaran el reino y lo enseñaran a los demás. Porque era para eso que el Señor había elegido al pueblo judío, al hebreo, al pueblo Israel. Sí, les reveló la verdad allí en el monte Sinaí para que ellos, ¿verdad?, la pusieran en práctica en sus vidas y ellos enseñaran esa verdad a las demás naciones. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué pasó? Se escondieron, rechazaron, tuvieron miedo. Eso pasó ahí en el Sinaí. Leamos la historia. Así que yo los dejo con esto acá. Hasta acá me ayudó el Señor con esta pequeña enseñanza. Espero que sea de bendición para sus vidas. Sí, y si es así, compartan este video acá. Hermana Aura se los va a agradecer mucho desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Será entonces hasta la próxima cuando veamos el capítulo 12 de Apocalipsis. Que Dios me los bendiga y paz de Cristo.